¿Cuáles son algunas de las cualidades que debe poseer un verdadero misionero? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y la verdad nos da mucha alegría que sigas formando parte de esta comunidad. Qué bueno que pues te has suscrito a este canal y pues igual si aún no lo has hecho queremos invitarte a aprovechar este espacio para que lo hagas, para que te suscribas a este canal. Y pues mira, ya estamos, gracias a Dios, entrando a la lección número 4 para el 28 de octubre del año 2023. Es el último sábado de este mes de octubre, se fue básicamente el primer mes de este trimestre. La verdad que ni parece, ni hemos sentido tanto el tiempo como las lecciones, la verdad que han sido de mucha bendición y pues ojalá que realmente lo estés disfrutando. Y la lección número 4 lleva como título Compartir la misión de Dios. Seguimos hablando acerca del tema de la misión y pues el versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 13 versículos 34 al 35 y dice allí la palabra de Dios: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Un texto que la verdad es muy interesante por el hecho justamente de que Jesús menciona cuáles son algunas cualidades, algunas características o que deben distinguir en este caso a sus verdaderos discípulos. Y él dice que la cualidad o la característica que los va a distinguir es justamente esto, en que se amen unos a otros. Realmente, si nos ponemos a pensar o analizar sobre lo que Jesús está mencionando aquí en estos versículos, no vemos allí que Jesús mencione, se van a dar a conocer o el mundo va a conocer que son mis discípulos por qué tan buenos predicadores son, por cuántas personas han bautizado, por cuántas campañas se están realizando. No, Jesús no hace mención de eso. Jesús menciona que la verdadera razón por la cual van a conocer a que somos discípulos de Jesús es justamente porque nos amamos unos a otros. Así que si lo analizamos y nos damos cuenta, la verdadera, en este caso, muestra de que somos discípulos de Dios no se trata de qué estamos haciendo en cuanto a la predicación del evangelio, etcétera, o qué tanto estamos predicando o dando estudios bíblicos, etcétera, sino que la verdadera demostración de quién verdaderamente es un discípulo de Dios es cuánto amor reflejamos hacia otras personas. Y no solamente de palabras, porque no tiene que ver con un aspecto de palabras, sino principalmente a través de nuestras acciones. Y ahora, mira, pues justamente esta semana vamos a ver las características de un discípulo del Antiguo Testamento. Tal vez no eran conocidos de esa manera, no se les llamaba discípulos todavía, pero verdaderamente lo eran, y las características de este hombre, especialmente ese amor que reflejaba por los demás, era justamente una de esas cualidades y que son una de las tantas que demuestra este personaje, y nos referimos nada más ni nada menos que a Abraham. Esta semana vamos a estar analizando su historia y cómo él tenía algunas cualidades que nosotros en nuestra vida debemos también reflejar, y por supuesto de esa manera demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y bueno, vamos entonces a meternos de lleno a
lección de esta semana y vamos a entrar a la primera parte de la lección, que es la parte del día domingo, que lleva como subtítulo el don de la hospitalidad. Y vamos a hablar justamente acerca de este aspecto, de esta cualidad que poseía Abraham, la hospitalidad. Y vamos a leer lo que nos dice allí, en este caso, Génesis capítulo 18, versículos 4 al 6. Génesis 18, versículos 4 al 6. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice allí el texto bíblico: haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz pan cocido debajo del rescoldo. Mira, en primer lugar, vamos a ver algunos aspectos de esta historia que demuestran justamente esta característica, esta cualidad que poseía Abraham. Si te das cuenta, en primer lugar, allí en este caso, incluso desde el versículo 2, menciona que Abraham alzó los ojos, vio a estos 3 varones, a estos 3 peregrinos, caminantes, y dice que al verlos, dice el versículo 2, salió corriendo. Mira, lo primero es justamente este aspecto importante, ¿no? Que Abraham toma la iniciativa. Abraham toma la iniciativa de ir al encuentro de estas personas. Y vemos allí esa presteza que tuvo Abraham para no dudar, para no esperar a que las personas se acercaran a pedir ayuda, sino que él, al ver la necesidad, al ver la situación que se estaba presentando en ese momento, decide ir y auxiliar a estos peregrinos. Que claro, como vemos más adelante en la historia, pues no era nada más, nada menos que Jesús y los ángeles que iban con un mensaje especial para Abraham. Pero vemos allí justamente ese aspecto, esa presteza, esa rapidez con la que Abraham actúa, sin importar quiénes eran, sin importar hacia dónde se dirigían. Abraham va y los invita rápidamente a quedarse un momento, a tomar un momento de descanso y a recobrar entonces las energías para continuar su camino. Y también otro aspecto importante es que, o uno de los aspectos que a mí me gusta de esta historia, es que dice allí en el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Mira, Abraham no solamente actúa solo, sino que Abraham va e involucra a su familia también en este aspecto de su vida, en esta cuestión de ser hospitalarios. Tú no puedes ser hospitalario, bueno, al menos los que son casados, ¿verdad? O que tienen una familia. Tal vez habrá alguien aquí que no sea casado y no tenga todavía alguien con quien compartir responsabilidades dentro de su hogar. Pero para aquellos que son casados comprenderán muy bien esta parte. Tú no puedes tomar decisiones sin consultar, sin tomar en cuenta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Son aspectos que como familia pues muchas veces se tienen que discutir en familia, ¿no? Y creo que lo que hace Abraham en este caso de ir con Sara es un aspecto muy interesante. Yo no creo que Sara fuera ajena a este aspecto, porque incluso nosotros, si seguimos leyendo los siguientes versículos, vamos a encontrarnos que también Sara va, prepara lo que le dice, pues está allí atendiéndolos, está allí presentándole los alimentos, etcétera, etcétera. Y vemos allí a una esposa que también pues tenía en este caso la misma cualidad que su esposo, de ser hospitalaria. Y entonces la verdad que esto es muy impresionante, porque nos habla que no solamente era un aspecto de Abraham, sino principalmente era un aspecto que tenían como familia. Y qué bonito es eso,
Qué bonito es que toda la familia se encuentre involucrada en el cumplimiento de la misión. Qué bonito es ver a una familia que era diferente, que tenía realmente esas cualidades de ser hospitalarios, y que creo que al final de cuentas es una cualidad que de cierta manera también refleja muy bien lo que es el cumplimiento de la misión, ¿no? El abrir las puertas de los hogares, el ofrecer en este caso ayuda a las personas, creo que refleja muy bien este aspecto de lo que involucra ser hospitalarios. Ahora vamos a ir a la parte del día lunes, que lleva como subtítulo El amor de Abraham por los demás. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 18, pero ahora vamos a leer lo que nos dice el versículo 23 al 26. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice el texto bíblico: se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Mira, conocemos un poquito la historia, ¿no? En este caso, Abraham, Lot deciden separarse. Lot, su sobrino, pues empieza a colocar sus tiendas hasta llegar a las ciudades de Sodoma, y en este caso pues conocemos que cuando Abraham recibe a estos visitantes es advertido de que la ciudad iba a ser destruida, y Abraham creo que recuerda en ese momento a su sobrino Lot, pero no solamente a su sobrino Lot, sino que también recuerda a algunas personas que conoció cuando los liberó de la derrota que habían sufrido, cuando estuvo allí tratando de ayudarles tal vez en ese momento tan complicado que ellos estaban pasando. Y vemos allí a este personaje justamente intercediendo, hablando, tratando de evitar su destrucción. Y es un aspecto que refleja en este caso el amor de Abraham por los demás, incluso por aquellas personas que ni siquiera conocía probablemente. Y es impresionante porque, mira, si nosotros analizamos la descripción que nos hace la Biblia acerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, vamos a encontrarnos que eran situaciones, la verdad, pues muy difíciles, muy complejas. Eran situaciones que en este caso pues vemos allí ciudades perversas, ciudades realmente que eran malas, que realmente pues iban en contra de los designios de la voluntad de Dios. Y mira, esto nos lleva a reflexionar sobre un aspecto muy interesante, porque muchas veces nosotros como seres humanos, y hay que ser sinceros, cuando a alguien malo le ocurre algo malo, muchas veces nos alegramos, muchas veces decimos, bueno, se lo merece. ¿Qué tanto merecía la ciudad de Sodoma y Gomorra ser destruida? Pues no lo sabemos, solamente nos queda pues los registros bíblicos que dicen que realmente su pecado había llegado al límite de la misericordia y de la paciencia de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que Abraham no dice, qué bueno que los va a destruir el Señor, qué padre, qué genial. No, sino que vemos a este hombre intercediendo, a este hombre preocupado por el bienestar de cada persona, de cada niño, de cada ser humano que habitaba en ese lugar. Y eso refleja justamente ese amor que Abraham experimentaba por las demás personas. Y mira, y no solamente eso, sino que también vemos allí personalmente se ve reflejado el amor de Dios hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros seguimos leyendo los siguientes versículos o tomando en este caso la primera vez que Abraham intercede, porque lo hace en repetidas ocasiones, pero la respuesta en este caso en el versículo 26 dice allí: entonces respondió Jehová, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Esa frase me gusta, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Mira, es una frase muy bonita porque justamente nos habla acerca de ese amor que también Dios refleja hacia el ser humano. La decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra no fue una decisión arbitraria, no fue una decisión que en este caso Dios dijo y tomó sin hacerlo saber, en este caso a Abraham, que era su siervo, que era en este caso su profeta. Dios no tomó esta decisión solamente así porque sí. La situación en Sodoma y Gomorra era una situación donde su pecado era realmente ya abrumador, era demasiado grande. Pero a pesar de ello, Dios dice, mira Abraham, si encuentro 50 hombres, si encuentro 45, si encuentro 40, si encuentro 10 hombres, no voy a destruir la ciudad por esas personas, por amor a ellos. Entonces, eso refleja también ese amor de Dios. Cuando Dios pide que nosotros como discípulos, que nosotros como cristianos reflejemos amor, es porque Él refleja ese amor. Es porque Dios es amor. Y eso es algo que nosotros no debemos dudar. Y aunque esta historia a veces pudiera ser un poco confusa para algunas personas, porque bueno, ¿cómo es que Dios es amor y destruye una ciudad, destruye a seres humanos? Y tal vez así pueden haber otras situaciones en la Biblia que nos parezcan un poco confusas. Sin embargo, pues realmente incluso en esos momentos se ve reflejado el amor de Dios por el ser humano. Y Abraham lo demuestra también intercediendo por esas personas que aunque no las conocía, aunque tal vez merecían lo que estaba a punto de suceder hablando humanamente, pero al final de cuentas eran seres humanos y Abraham se preocupa por ellos y demuestra entonces ese amor. Vamos a continuar con la parte del día martes, que ya vimos allí, en este caso hasta ahorita vamos viendo dos cualidades. La primera, en este caso, la hospitalidad que Abraham demuestra, el amor que Abraham demuestra, y la tercera cualidad de la que nos habla la lección de esta semana es la del día martes, que lleva como subtítulo el espíritu de oración de Abraham. Y vamos a ver justamente ese aspecto importante. Y mira, nosotros vemos allí lo que Abraham hace a partir del versículo 23, cómo Abraham empieza a interceder por estas personas. Y es que justamente lo que Abraham hace, pues era básicamente una oración, era hablar con Dios, era abrirle su corazón, derramar su corazón delante de Dios. Claro, en ese momento estaba viéndolo personalmente, pero pues al final de cuentas era una oración. Y mira, me gustaría complementar esto con lo que nos dice Santiago capítulo 5 versículo 16, porque también es un texto que nos habla acerca justamente de estas cualidades o características que debe poseer un verdadero cristiano. Santiago capítulo 5 versículo 16, mira lo que dice allí el texto bíblico. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Abraham, sin duda alguna, era un hombre justo. Por eso es que cuando Abraham está allí intercediendo y le dice a Dios, bueno, si hubiera 10, ¿vas a destruir la ciudad? Por eso Dios le dice, no, Abraham. Porque realmente la persona con la cual se estaba hablando no era cualquier persona. Era un hombre realmente diferente. Un hombre que, me atrevo a decir, que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Un hombre que para ese momento de su vida ya era un guerrero de la fe. Ya era realmente ese padre de la fe, ese hombre maduro espiritualmente, ese hombre que colocaba plenamente su confianza en Dios. Era un hombre justo. Y la Biblia en Santiago 5:16 dice muy claramente, la oración eficaz del justo puede mucho. Y es que esta es justamente un aspecto, una característica importante de un verdadero misionero, una característica importante que Abraham demuestra en su vida, que en este caso hace esta oración intercesora. Y Abraham se presenta en ese momento en el capítulo 18 entonces como un tipo, como un símbolo de Jesús, como nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Y realmente esto es algo muy, muy bonito porque
nos muestra justamente lo que Jesús hace por nosotros, ¿no? Y cómo intercede, cómo a pesar de nuestros pecados, Él está hablando por nosotros, Él está intercediendo, dialogando por nosotros delante de nuestro Padre Celestial para que Él siga teniendo misericordia de nosotros como seres humanos pecadores. Y la verdad que eso es algo que en lo personal me encanta el aspecto de Jesús, ¿no? El saber que tengo un intercesor, que tengo un abogado que me defiende, tengo alguien que está allí hablando bien de mí, aunque no me lo merezco, pero está hablando bien de mí. Y qué maravilloso es esto, y gracias a Dios por la obra que Jesús realiza en el santuario por cada uno de nosotros. La verdad, agradecemos a Dios por eso y pues abro este paréntesis para invitarte a que te tomes este momento y que en oración agradezcas a Dios por lo que Él hace a través de Jesús para interceder por nosotros. Y ahora, mira, volviendo al punto de la lección, realmente hay que reconocer entonces este aspecto. La misión del ser humano, la misión de nosotros como discípulos, como cristianos, para alcanzar a otras personas que no conocen a Cristo Jesús, no tendría éxito, no tendría ningún avance sin el poder de la oración. Eso es algo realmente importante. Incluso hay un canto que es de hace muchos años atrás y que en lo personal me gusta mucho y que dice justamente así: el poder del cristiano está en la oración. Eso es algo realmente importante, ¿no? Y cuánto tiempo, hay que decirlo, cuánto tiempo dedicamos a la oración, cuánto tiempo dedicamos a interceder por otras personas. Realmente, y mira, aquí muchas veces se comete ese error, ¿no? De personas que se acercan al pastor o a ciertos líderes de la iglesia y le dicen: mira, ora por tal persona, a ti te escucha más Dios. No es cierto. No es que a Dios escuche a alguien más y a alguien menos. Incluso puede haber alguien que ni siquiera vaya a la iglesia y que al orar Dios también lo va a escuchar. Entonces, realmente no importa quién seamos, Dios nos escucha por igual a todos. Él es un Padre que está atento justamente a las oraciones de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros intercedemos por otras personas, no es que tengamos el poder de cambiar la voluntad de Dios. No, yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Pero al presentar mi oración delante de Jesús, Él va a interceder delante de Dios por esas personas. Eso es lo que ocurre. Yo simplemente le comunico a Dios mi deseo, mi intención, mi súplica, y a través de Jesús, entonces Dios puede actuar y el Espíritu Santo puede actuar a través de esa oración para alcanzar a esa persona. Y qué importante es esto. Y mira, Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 135, menciona lo siguiente: el amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Realmente, te digo, Abraham en ese momento estaba allí intercediendo por esas personas. No las conocía, pero realmente sabía que solo a través de la oración, a través de la oración intercesora, podía realmente pues ser perdonado ese lugar. Y mira, más abajo el autor de la lección, me gusta mucho lo que menciona y te lo voy a leer de manera textual. Dice aquí: nuestra misión no puede ser exitosa sin la oración. La oración intercesora, después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo. Qué importante es eso. Y es allí donde la oración juega entonces ese papel clave. El que nosotros intercedamos por esas personas y que de esa manera el Espíritu Santo pueda tocarlas, pueda alcanzarlas y traerlas entonces a los pies de Cristo Jesús. Vamos a seguir avanzando con otra cualidad que Abraham poseía en su vida. Y mira, vamos a ver justamente lo que nos menciona
la parte del día miércoles, la misión de Abraham. Vamos a ver de manera específica esta cuestión y vamos a leer para ello lo que nos dice Génesis capítulo 19, versículos 24 al 25. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Génesis 19, 24 al 25 dice allí la palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mira, tristemente la historia termina de una manera un poco trágica porque al final pues no se logran encontrar ni siquiera a 10 personas que fueran justas. Simplemente se encuentra a Lot, a sus hijas, a su esposa, que eran las únicas personas que pues pueden en este caso pues salvarse de la destrucción que se avecinaba. Pero nosotros vemos allí que pues al final de cuentas ni siquiera tampoco la esposa de Lot e incluso sus hijas tampoco estaban muy preparadas para salir de la ciudad, para salir de Sodoma, de Gomorra. Y entonces vemos que tristemente el final de la historia de esta familia fue un final bastante lamentable. Y mira, realmente vemos aquí, y hay una parte que el autor de la lección me gusta y que menciona aquí, que también quisiera leerlo. Dice allí: el pequeño número de habitantes de Sodoma que se salvó tiene inferencias para nuestra propia misión. No todos se salvarán. Nos gustaría que todos aceptaran a Jesús y su plan de salvación, pero cada persona tiene libre albedrío. Nuestra tarea consiste en invitar el mayor número posible de personas a decidirse por Jesús. Mientras llevamos a cabo nuestra misión, Dios nos asiste por medio del Espíritu Santo, pero nunca irá en contra de la voluntad de nadie. El libre albedrío significa que, en última instancia, sin importar lo que hagamos o cuánto oremos, la salvación depende de la elección de cada uno. Y es que creo que aquí es importante comprender este aspecto. Hace un tiempo atrás platicaba con una hermana que justamente pues preocupada me hacía este comentario, ¿no? Pastor, ya le hemos hablado a las personas, ya les hemos predicado, ya hemos tratado de que las personas acepten a Jesús en su vida. Y ella nos comentaba, pero al final de cuentas la gente no quiere aceptar a Jesús, no quiere entregar su vida a Él. Y entonces ellos me decían, pues, ¿qué más podemos hacer? Y yo le comentaba a la hermana, mire hermana, nuestro trabajo es simplemente hablarle a la gente acerca de Dios, tratar de mostrarles las verdades de la palabra de Dios. Quien se va a encargar en este caso de convencer a las personas de aceptar a Jesús en su vida, no somos nosotros, no es nuestra elocuencia, no es qué tan buenos seamos hablando o predicándoles, sino es la obra del Espíritu Santo. Y este aspecto me parece muy importante y algo que realmente debemos nosotros comprender, porque te digo, muchas veces nosotros como cristianos pues nos olvidamos de este aspecto y queremos convencer a las personas por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, y realmente nos damos cuenta que no somos nosotros los que vamos a convencerlos, es simplemente la obra del Espíritu Santo, esa es tarea de Él. Pero nuestro trabajo es hacer esta parte lo mejor posible para que las personas realmente traten de aceptar a Cristo en su vida. Y nosotros vemos, si analizamos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que el trabajo que Abraham realiza con su sobrino Lot es un trabajo bastante bueno. Porque mira, nosotros vemos que Abraham educa a su sobrino Lot en los caminos de Dios. Desde el principio, nosotros lo encontramos en Génesis 12:4, dice el texto bíblico: se fue Abraham como Jehová le dijo y con él marchó Lot. Mira, realmente Abraham muestra este aspecto de su vida, ¿no? Y cómo Abraham le enseña, le muestra a su sobrino tal vez quién era Dios. Así como lo hizo más adelante en la historia con su hijo Isaac, también creo que Abraham veía en Lot un hijo para él y también lo educó, le enseñó, le mostró
cómo seguir la voluntad de Dios. Abraham cumplió muy bien esta parte, y además de eso vemos que Abraham intercede por Lot, intercede por las ciudades de Sodoma, de Gomorra, pero al final de cuentas las decisiones finales las tomó cada uno de los habitantes de esa ciudad. Al final de cuentas la decisión de salvarse o no la tomó cada uno de los familiares de Lot, y nosotros lo vemos muy claramente. Vamos a encontrarnos que cuando Lot va escapando de la ciudad y que su esposa mira hacia atrás, Lot, aunque quiso rescatar a su familia, incluso quiso rescatar a sus yernos, no pudo hacerlo, porque al final fue la decisión de cada uno de ellos. Entonces, qué importante es comprender esto. Si bien es cierto que mi llamado es a ir a predicar el evangelio, pero no puedo yo hacer el trabajo de convencer a las personas. Esto es trabajo del Espíritu Santo, pero eso no me excusa, no me exime de cumplir mi tarea lo mejor posible. Ahora vamos a continuar, porque vamos a la lección, a la parte del día jueves. Ya veíamos entonces el día miércoles que Abraham cumple su misión. Abraham va, predica, intercede y trata de mostrar a la gente y a su sobrino especialmente el mensaje de salvación. Pero ahora, viendo la parte del día jueves, la última cualidad que nos presenta este misionero del Antiguo Testamento es la sumisión a la voluntad de Dios. Y mira, vamos a leer Génesis 12:1, porque hay algunos episodios interesantes de justamente esta sumisión que Abraham demuestra. Y Génesis 12:1 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios llama a Abraham. Dios le hace una invitación: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios le estaba invitando a Abraham a someter su vida a su voluntad, a la voluntad de Dios, a ser sumiso delante de Dios. Y en el versículo 4 vemos justamente esta respuesta de Abraham. Y él dice: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Imagínate qué tantas cosas no pasaron por la mente de este anciano. Ya era, aunque en ese tiempo vivían más, pero vamos a decirlo así, sinceramente ya era una persona mayor, ya era un anciano. Al menos para nuestros días ya sería alguien que a lo mejor no está pensando en mudarse, que ya no tiene tal vez esas ganas de estar pensando en, bueno, iniciar la vida de nuevo, ya soy muy grande para eso. Abraham, imagínate cuántas cosas no pudo haber pasado por su mente. Bueno, no estar enloqueciendo, ¿para qué me va a llamar Dios? No creo que Dios me esté hablando, pues yo estoy muy cómodo aquí, yo estoy feliz aquí, la vida que tengo me agrada, me gusta. ¿Para qué dejar todo esto? Y sobre todo la invitación que Dios le hace, porque Dios no le dice: mira, vas a ir a Canaán. No, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es más, Abraham tenía un boleto de salida, pero con dirección o con llegada a un lugar que ni siquiera sabía dónde era. O sea, Abraham iba completamente a ciegas, simplemente confiando en el llamado que Dios le estaba haciendo y siendo sumiso ante ese llamado. Y es justamente ese aspecto, porque mira, lo que distingue muchas veces a un verdadero misionero es eso. Es que muchas veces Dios nos llama a ir a lugares donde tal vez no nos sentimos muy cómodos, donde a lo mejor ni siquiera queremos estar, ni siquiera queremos ir. Pero Dios nos está llamando. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es someternos a la voluntad de Dios, es aceptar, y creo que eso es lo que hace un verdadero misionero, ¿no? Acepta los designios de Dios, acepta la voluntad de Dios, aunque a veces Dios nos pide hacer cosas que no logramos entender, que no sabemos por qué las está pidiendo, y que muchas veces, porque también en ocasiones vamos y estamos allí, y porque en lo personal me ha pasado, muchas veces le he preguntado a Dios: bueno, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí sufriendo? ¿Qué hago yo aquí tal vez en medio de esta situación, cuando yo pudiera estar cómodo en otro lugar? Pero eso es lo que hace un verdadero misionero, y creo que, y yo siempre lo he dicho y lo mantendré diciendo durante el resto de mi vida, si es que Dios así me lo permite, que realmente cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, uno termina siendo feliz,
uno termina yendo a lugares donde realmente encuentra felicidad, donde encuentra gozo. Y creo que Abraham, aunque al principio no sabía dónde iba, pero él, al someter su vida a la voluntad de Dios, terminó siendo feliz en su vida. Y creo realmente que esto es importante tenerlo bien presente. Someter nuestra voluntad ante Dios, hacerlo. Y mira, el autor de la lección en la última parte y a manera de conclusión nos dice lo siguiente: el Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión, a su voluntad en todas las circunstancias. Lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Gracias a eso, Dios no solamente lo bendijo, no solamente le dio más de lo que tenía, sino que incluso pudo realmente ser una bendición por ese mensaje de salvación que llevó a otras personas. ¿Cuánta gente no entregó su vida a Dios gracias a la vida de Abraham y a esa sumisión? Mira, a manera de conclusión, quiero leer contigo lo que son los desafíos de esta semana. El desafío general sería: en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. Ese es el desafío general. Y el desafío avanzado sería: busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil, similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Con esta invitación, con estos desafíos que nos deja la lección de esta semana, quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por permitirnos repasar la lección de esta semana. Una lección donde vemos cualidades que tuvo Abraham, uno de los primeros misioneros de la Biblia, pero también, Señor, cualidades que tú esperas que cada uno de nosotros como cristianos reproduzcamos en nuestra vida. Permite, Señor, que podamos realmente cultivarlas y así, de esa manera, Padre, ser verdaderos discípulos tuyos, discípulos que reflejen no solamente, o que hablen no solamente bonito, sino que en su vida y en sus acciones reflejen justamente ese llamado que nos has hecho. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.